¿Qué piensas de las ciudades de 15 minutos? En el cual tendrás todo allí y no podrás salir. Es una estupidez, nadie dijo eso nunca. No podrás salir, es el invento de los Milei y los Laje y los Rayo respecto de las ideas que tienen otras personas. La ciudad de los 15 minutos es una ciudad que tenga barrios con suficientes bienes y servicios a distancia razonable para desincentivar el uso del automóvil y para que tú puedas tener lo que necesitas cerca de tu casa y no te pases media vida transportándote, que no me parece un plan de vida maravilloso. Es una sola idea arquitectónica, que en algunos lugares funciona. Por ejemplo, yo aquí en mi barrio tengo el centro de salud, tengo un par de supermercados bastante razonables, tengo bancos, tengo farmacias, tengo básicamente todo lo que necesito para salir del barrio cuando quiero, cuando voy al centro, cuando voy al cine, por ejemplo. Una ciudad pequeña tiene pocos cines como esta, ¿no? 2 grandes multicines. O para comprar ciertas cosas que, pues, joyerías por aquí no hay, este es un barrio de trabajadores. Pero puedo pasar gran parte de mi vida dentro del barrio, lo cual es bueno. No tengo que tomar ni el transporte público, no tengo que usar el automóvil, pero no es que no te dejen salir. ¿De dónde salió esa idea? Es de lo más delirante, es conspiranoia de la ultraderechona que tiene miedo de pensar la idea de que se pueda necesitar menos el uso del transporte público y sobre todo del transporte personal. Nadie dijo que no te van a dejar salir. Lo que te dicen es que no vas a tener que salir si no quieres, que no tengas que cruzarte media ciudad para ir a hacer ciertas cosas todo el tiempo, que es lo que nos pasa en muchísimos lugares. En México yo hacía hora y media de mi casa al XQ, de Radiópolis, primero el XQ, luego el XW, para hacer nuestro programa de radio. Y hora y media de regreso. El programa duraba 2 horas. Entonces, de pronto esas 2 horas eran 5. ¿Qué tiene de malo pensar que en tu barrio tengas servicios que permitan que no tengas que irte al otro lado de la ciudad a abastecerte de ciertos bienes o de ciertos servicios, como es el de la salud? Centros de salud pequeños. Y luego sí, cuando tenga que hacerte un trasplante de corazón, pues sí tendrás que ir a donde están los grandes hospitales. Pero eso de que no te dejarán salir es una barbaridad absolutamente imaginaria.